Entonces, nuestra actitud muchas veces nos va a identificar como hijos de Dios, como cristianos. ¿Por qué lo digo? Porque la prédica que vamos a ver del hijo pródigo son actitudes. Vamos a ver tres importantes actitudes, creo que un poco más. Y todo es cuestión de actitud. Muchas veces como hijos de Dios, como hijos de padres terrenales, tomamos actitudes a veces muy torpes, ¿sí? Y siendo que hemos tomado una actitud de siervos, ¿verdad? Eso es lo que hemos elegido, como decía la alabanza. Entonces, como siervos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos de un guía, necesitamos de la palabra de Dios, y eso nos va a ir formando como hijos de Dios, con un carácter distinto, con unas actitudes diferentes a las que teníamos antes. No sé si recuerdas cómo eran tu carácter, tus actitudes antes, y ahora tú mismo te das cuenta, o tu familia te dice, pues ya cambiaste, ¿verdad? ¿O no te lo han dicho? Sí, ¿no? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque es necesario. Cuando nosotros conocemos a Dios, recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él empieza a obrar. Y nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra manera de ser con los demás tiene que ir mejorando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a quien representamos acá es a Dios, es a Cristo. Entonces nosotros con nuestras actitudes damos a conocer que somos hijos de Dios, que somos siervos, ¿sí? Y que Cristo es Él es el agua que al beber nunca más vamos a tener sed. Entonces es necesario que nosotros hayamos recibido a nuestro Señor Jesús. Así que vamos a iniciar Lucas 15, versículos del 11 al 32 en Reina Valera. Y bueno, ya sabemos que es la prédica del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces nos dice el versículo 11 al 16, también dijo, hablando Jesucristo. Sí, recordamos que está hablando de esta parábola y quien está hablando es Jesucristo. Y nos dice, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vemos a un hijo menor, ¿verdad? Hablando de 2 hijos, pero el hijo menor, imagínate, yo me ponía a pensar si el hijo menor es así como será el grande, ¿no? Muchas veces creemos que el grande es el que tiene más actitudes rebeldes, pero el hijo menor aquí pide una herencia. Sí, en esos tiempos, en aquellos días, una herencia podía darle el padre cuando muere, no en vida, ¿sí? Y lo que le correspondía pues era una parte, y al otro hijo mayor le correspondían pues más, ¿verdad? Entonces aquí vemos una torpeza del hijo menor, y muchas veces nos identificamos así, ¿sí? Como este hijo menor, y otras nos vamos a identificar con el hijo mayor también. Así que con esto el hijo menor estaba diciendo a su padre, ¿sabes qué? Ya muérete, ya no quiero estar contigo, dame mi herencia, que yo ya me quiero ir a divertirme, a gastar lo que me corresponde. El padre, ¿qué hizo? Y aquí vemos a Jesucristo, ¿sí? Vemos a Jesús, el hijo pide y el padre le da, ¿verdad? Lo que le corresponde. Claramente vemos el amor de Dios aquí reflejado. El amor de este Padre, o el amor de Dios también nos permite muchas veces esa rebelión que a veces tenemos, o a veces tienen los hijos, ¿sí? De cierta manera respetando la voluntad humana, ¿sí? O el libre albedrío que conocemos. El hijo pide esta petición tonta, ¿sí? Y vamos a ver por qué es de esta, porque es codiciosa.
¿sí? Aún así esto permitió que esto siguiera un curso. Y esto es cuando alguien quiere tener una libertad. No sé cuántos quieren tener una libertad ahora, pero a mí no me gustaría tener esta libertad que el hijo menor está pidiendo. ¿Por qué? Porque dice que se aparta, ¿verdad? Imagínate, le dio terrenos, ganado, lo vendió, lo hizo monedas y se fue a malgastar, se apartó. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros, también nos llegamos a apartar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no estamos, o estamos buscando a Dios nada más porque nos bendiga, pero no estamos realmente con Dios. Buscamos la bendición y nos vamos. O no me gusta cómo predican, no me gusta. Los hermanos tienen unas actitudes rebeldes. Ponemos muchos pretextos a veces para apartarnos de Dios. La mayoría en todo esto muchas veces es el pecado también. El hogar para hacerse independiente de su padre y vivir perdidamente. Esto es lo que hizo, se apartó para vivir como perdidamente, es decir, inconsciente, tonto, extravagante. Imagínate gastar una herencia de su padre, mujeres, alcohol, vicios. Se perdió totalmente, se cerró en su círculo y lo único que estaba en él era que gastar, divertirse, apartarse del hogar de su padre, despreciar a su padre. ¿Gastó su dinero? Sí, gastó todo. Gastó, o sea, yo no sé, a mí me recordaba mucho me recuerda mucho esta prédica en mi vida, me habló demasiado. Sí, cosas que a veces hacemos, cometemos, gastamos, ¿verdad? Como los hijos, les das a veces el domingo o los premias y lo único que quieren es ir a gastarse su dinero en dulces, ¿no? Gastarlo. Para eso es el dinero. Ahora, si nosotros a veces nos apartamos de la iglesia, debemos de preguntarnos, ¿por qué me aparto? ¿Por qué? O sea, ¿es mi actitud? ¿Soy yo? ¿Es la iglesia? ¿Es Dios? ¿Es la palabra? ¿Es mi actitud? ¿Es mi rebeldía? ¿Es mi pecado? Muchas veces como hijos hijos, hablo en general, porque esta prédica es en general la iglesia, y también habla de un hijo, de un padre. Si quieren tener esa libertad para no tener responsabilidades, para no rendir cuentas a nadie. Yo soy joven, pero cuando fui más joven, pues la verdad me gustaba hacer lo que yo quería. Era rebelde, sí, fui muy rebelde. No quería rendir cuentas a nadie. En cambio, cuando tienes esa libertad como joven y como hijos de Dios, ¿sí? Muchas veces incluso quieren hacer de su sexualidad lo que quieren. Tener tal vez una novia, tener otra novia y metiéndose con una, con otra o viceversa, ¿verdad? Esa es la libertad que muchos quieren, o a veces incluso ya casados quieren tener. El esposo ya no quiere estar con la esposa, quiere ser libre. Esa libertad. Imagínate, hablando de esa libertad, tú subes a una montaña la más alta que te puedas imaginar y te avientas y vas bien confiado y sientes esa libertad, esa adrenalina, te sientes como un ave y vas bajando, ¿verdad? Y te vas gozando y dices, al fin soy libre. Pero ya cuando vas a punto de caer te das cuenta que no llevas paracaídas. Es una muerte, el final es una muerte, literal. Entonces, en estos momentos necesitamos a Jesús, necesitamos un Salvador, un héroe, que es nuestro Señor Jesús. Así que el joven, habiendo gastado todo, imagínate el padre cuando recibió esa noticia de que el hijo pide y se va, la angustia, la preocupación,
Pero el amor de un padre va más allá, y lo vemos con nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A veces no queremos estar y te dice Dios, ok, adelante. Dios no te va a detener, te va a buscar, como decía la alabanza. Él te va a buscar, si te pierdes, Él te va a buscar. Pero a Dios, cuando una oveja se va, le duele. Imagínate, nosotros como padres terrenales, padecemos. Sin en cambio decimos, ok, sabemos que los hijos tarde o temprano se van a casar, se van a ir y a lo mejor les chillas un rato, pero lo importante es que Él no se aparte de Dios, así como nosotros no nos apartamos, sino estamos dentro del cuidado de nuestro Dios. Y vemos entonces cómo este joven gasta todo, pero vino un hambre en aquella ciudad, vino un hambre terrible, ¿sí? Tal vez el hijo no era culpable de lo que estaba sucediendo ahí, pero sí era culpable de lo que él había malgastado, de la actitud que había tenido, de vivir de una manera desenfrenada, sin que nadie pudiera pararlo. No sé si algún día te has extraviado al centro, en alguna calle, y dices, ¿ahora para dónde me voy? O tu carro, ¿no? Ya lo perdí, ¿dónde? A mí me pasó una vez. Tardé como 1 hora y media, 2 horas en encontrarlo, en un centro comercial. Y pues se preocupa uno, imagínate con un hijo, ¿qué no haces? Esta hambre vino a ocasionarle a este joven a que fuera afligido. Vino esta hambre, pero Dios siempre busca las circunstancias para nosotros. Y a veces podemos decir, es que Dios, eres bien rudo conmigo. Sin en cambio, Dios usa esas circunstancias muchas veces para afligirte, para afligirnos, para que te des cuenta en dónde estás, por qué te apartaste, por qué te fuiste, por qué pediste una herencia. Hoy en día muchos empresarios pueden dar la herencia en vida, ¿verdad? Y pueden darles mucho. Pero lo que Dios siempre va a hacer es que siempre nos va a hacer reflexionar, sobre todo a sus hijos, a la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínate que tu hijo pequeño te empieza a avergonzar en la calle, ¿no? O un adolescente. Imagínate, nosotros como hijos de Dios hacemos quedar mal a nuestro Dios. Damos de qué hablar. Así que si los que tenemos hijos, creo que la mayoría tenemos hijos, tal vez algún día te digan, ¿sabes qué? Ya quiero ser libre, jefe. Papá, ya me quiero abrir. Pero oye, pues aquí lo tienes todo. No, ya me quiero abrir, ya dame lo que me corresponde y yo me voy. Porque no quieren obedecer. Quieren ser independientes. Quieren hacer lo que quieren. Tomar. Andar en el alcohol, las drogas. Rebeldía. Y es en general para todos nosotros. Pero hay algo muy importante, lo que vimos en el padre del hijo pródigo. Y es lo que hace el Señor Jesús también. Déjalo. Ora por él, entrégaselo al Señor y dile, Señor, llévalo a la miseria lo más pronto posible. Porque eso fue lo que pasó, y lo vamos a ver ahorita con el hijo pródigo. Estaba siendo afligido, se estaba viendo en la miseria, porque ya no tenía nada. Ora por tus hijos. Muchas veces no queremos, o queremos retenerlos, porque ese es el amor de un padre, ¿verdad? Amarlos, abrazarlos, cuidarlos, pero ellos dicen, no, simplemente ya no quiero. Ya soy autosuficiente, estoy grande. Y vemos al menor, siendo el menor, qué actitud tiene, ¿no? Imagínate el grande. Entonces, esta aflicción que vino, se arrimó a uno de los ciudadanos de ahí, ¿verdad? Imagínate en esa situación de afligido, y muchas veces nos arrimamos a lo primero que encontramos, y a veces nos va peor. Eso fue movido por el hambre, por su necesidad. ¿Y qué hizo? Aceptó el trabajo que le ofreció este ciudadano de ahí.
que no era cualquier trabajo, era un trabajo ofensivo para cualquier persona judía estar entre los cerdos, ¿verdad? Los animales impuros, conforme a la ley de Moisés. Ahí llegó, ahí estaba, pero nadie le daba de comer, ni siquiera de las algarrobas podía comer, de lo que le daban a los cerdos. Ya se imaginaron las carnitas, ¿verdad? Nadie le daba de comer, ¿sí? La miseria del hijo pródigo debe llevarnos muchas ocasiones o siempre a reflexionar en medio de la aflicción, o incluso cuando estamos en la miseria, en el pecado, queriendo hacer lo que quieres, lo que queremos. Y ahí es donde él reflexiona, ¿sí? Y se da cuenta en dónde está, como que un foquito así le prendió, ¿verdad? Y muchas veces, a mí me pasó, de repente, ¡pum! Y bien afligido, mal, de verdad. Y es donde yo reaccioné, dije, ¿sí, qué hago aquí? Volteé todo a mi alrededor, dije, es más que perdido. Pero gracias a Dios, porque Él siempre nos busca, siempre va a hacer que nosotros regresemos a Él. Pero mientras este hijo se gozó, ¿verdad? En el pecado, en el alcoholismo, mujeres, sexo, drogas, se divirtió y se acabó todo el dinero. Deberíamos de también pensar algo muy importante, que si nosotros no estamos en Cristo, o pensamos que estamos en Cristo y estamos teniendo una vida desenfrenada, o los hijos, también podemos pasar por esta miseria. Y si ya lo hemos pasado, entonces creo que nuestra actitud, nuestra manera de ser tiene que ser completamente renovada, con una actitud de amar a Dios, amar a mis hijos, amar a mi esposa, amar a la iglesia y servir. Si no has aceptado a Cristo, hoy es el tiempo, hoy es el momento de que lo aceptes. ¿Sí? Con Cristo vas a tener una vida eterna. No digo que no vamos a tener problemas, no vamos a tener tal vez aflicción, porque la misma palabra lo dice, que es necesario a veces ser afligido, aunque sea por un poco de tiempo. Sí, yo no te estoy diciendo que no vas a pasar nada, te lo vas a llevar bien relax, no. Pero con Cristo tenemos una vida eterna. ¿O prefieres comer algarrobas y darte cuenta de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? Estos no son mis cuates, estos cuates son puercos? No. Y dices, pues mejor le doy cuchillo a uno y me lo como. Es necesario darnos cuenta con quién me estoy juntando, en dónde estoy, lo que estoy pasando, o incluso lo que ya pasé, para que yo pueda estar delante de Dios y beber de esa agua, donde Él sacia mi sed. El hijo pródigo, imagínate, entre los cerdos, y pues sin ni siquiera probar ni comer, era algo muy humillante, ¿sí? Así que eso es lo que pasa muchas veces cuando pensamos que la estamos pasando bien con los amigos, con los cuates, estás bien chido, o en la reunión familiar, ¿verdad? Tomando, alcoholizándote, y dices, órale, me la paso chido, ¿no? ¿No? Sí, se la pasan chido, la verdad, pero desafortunadamente a veces es eso, no nos damos cuenta y estamos así como el hijo pródigo entre los puercos. Es triste, la verdad, pero muchas veces esto es real. No nos damos cuenta hasta que somos afligidos, viene la aflicción, o alguien te dice, oye, pues ya bájale, ¿no? O a los hijos, oye, te invito a la iglesia. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estemos ante este tipo de aflicción o en diferentes aflicciones? Todo por querer tener esa libertad y por querer hacer lo que queramos.
Y vamos a ver cómo reacciona ante esta miseria el hijo pródigo. Versículos 17 al 19 nos dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y volviendo en sí, dice, ¿verdad? Como que despertó, volvió en sí. Como cuando anda uno en el pecado, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pasando a nuestro alrededor, hasta que te pasa algo y dices, ya lo voy a bajar, y vuelves otra vez. ¿Sí? Cuando volvió en sí de su miseria, se dio cuenta en dónde estaba. El hijo pródigo fue capaz de pensar diferente, más claramente. Antes de esto podíamos ver que él no pensaba así. Él estaba encerrado en un círculo, pensando y haciendo lo que él quería. Pensaba como alguien más, pero volvió en sí. Y muchas veces eso es lo que sucede, y lo que debería de suceder cuando un hijo de Dios se va, se aparta, ¿verdad? Tenemos que reaccionar y volver en sí y decir: estoy mejor con mi Padre Dios. ¿Por qué? Pues porque ahí lo tengo todo. Él me bendice, Él me protege. Vemos a la oveja, ¿verdad?, que se va, y va el pastor de la oveja y la trae, deja a las demás. La moneda perdida, ¿verdad?, también fue encontrada y hubo gozo. Imagínate cuando un hijo reacciona, el gozo que tiene Dios en su corazón. Su pensamiento de él no fue, más bien ahora ya era más claro que cuando estaba entre los puercos. Tal vez no pensó en mejorar las condiciones ahí donde entre los puercos, y si voy a arrimar estos para allá, voy a hacer mi casita. O sea, no pensó así. Sino tampoco culpó a su padre o a la persona que lo contrató para ponerlo entre los puercos. No culpó a nadie. Reconoció, sí, reconoció la miseria en la que él estaba pasando. Y entonces se enfocó ¿en quién? En su padre. En su padre se enfocó, donde ahí lo tenía todo. ¿Sí? Entonces, si algún día podemos pensar que algún día podemos estar pasando estas cosas, es mejor reflexionar y decir: estoy mejor con mi Dios. Ahí estoy mejor. Te digo algo, y es real, con Dios lo tenemos todo. Él siempre te va a bendecir. Busca bendecirte, alimentarte, sustentarte. ¿Cómo llegamos por primera vez a la iglesia, verdad? Tal vez con las ropas rotas, sucio, revolcado, con un corazón destrozado porque el pecado y el mundo te acabó el corazón, ¿verdad? Y pues llegamos arrepentidos y llegamos con Dios. Y es que es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Es necesario, porque entre más conocemos a Dios, más arrepentimiento debe de haber por nuestras actitudes, por nuestra manera de ser, o por lo que yo ando haciendo y pensando que nadie se da cuenta. Aquí voy a tomar alcohol porque en este rincón nadie me ve. Conozco una persona que no quiere que le vean tomar, se sube a la azotea. Piensa que nadie lo ve, y Dios es el primero que siempre nos va a ver, ¿no? El hijo decide ir con su padre, y es la mejor opción que podemos hacer nosotros también, ¿sí? Ir con nuestro Padre Dios. Jesús, aquí lo que vemos, no dijo que el hombre pensó en su pueblo, en su hogar, en su familia, sino en su padre. Él pensó en su padre, como cualquier hijo vuelve a su padre, ¿verdad? Él también, al hacer esto, iba a volver con su familia, a su pueblo, con los suyos.
¿sí? Pero su enfoque estaba ahí en ir con su papá, con su padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que también tener. Hace tiempo yo deseaba, ¿verdad? Tengo a mi padre, pero hace mucho tiempo que no estaba con nosotros. Y yo deseaba que estuviera mi padre, ¿sí? Porque lo necesitaba. Imagínate si ahora que conozco a Dios, lo que yo sentía, la necesidad de mi padre, pues ahora con Dios es más la necesidad con mi Padre Dios, ¿sí? Pero ese es el enfoque que debemos de tener como hijos de Dios. Buscar a nuestro Padre Dios. Volver a Él antes que nada. Antes que imagínate, muchas veces estamos pensando en regresar a Dios, pero voy con el primo, voy con el amigo y le voy a contar, es que estoy pasando esto, estoy pasando el otro. Y ¿sabes qué consejo te van a dar? Pues ya no llegues a tu casa, ¿a qué vas? Si te van a tratar peor. Antes de eso debemos ir con Dios. Tenemos que ir arrepentidos, confesarnos con Él. Él te va a perdonar. Pero es necesario que reconozcamos y nos arrepentamos. Ahí es donde vas a ver un cambio, un giro, ¿sí? Porque sin Dios estamos muertos. Apartados de Dios no somos nada, ¿sí? Imagínate un calcetín que lo encuentras por ahí solo, al revés, ¿qué haces? Lo volteas. Ese es un cambio total, ¿sí? Lo que debemos de hacer, lo que debemos de tener. Y el hijo había preparado algo, ¿verdad? Que dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Pues hazme como uno de tus jornaleros. El hijo mostró su completo arrepentimiento, su indignidad. Y es que, ¿quién es digno? Nadie es digno. Solo es por gracia. Solo es por la gracia de Dios. Por eso estamos acá. Hemos sido transformados por la gracia de Dios. Eso es lo que sintió, una indignidad, pero una sincera confesión que hizo el hijo. Fue honesto, confesó su pecado. Ni siquiera pedía ser tratado como hijo, sino como uno de los jornaleros. ¿Cómo llegamos con Dios nosotros? A veces no somos honestos con Dios. Creemos que lo merecemos todo porque pues ya estoy aquí contigo, Señor, pues ahora dame, ahora te voy a exigir. Y no tenemos esta actitud de arrepentimiento, ¿sí? Así como cuando regañas luego yo regaño a mi perro y su cabeza la hace hacia abajo. Nosotros debemos tener actitud de reconocer, de arrepentirnos, buscarlo a Él sobre todo. Antes que otra cosa es buscarle a Él. ¿Sí? Por ejemplo, él había vuelto en sí. El hijo pródigo volvió en sí. Y yo les pregunto, ¿todos estamos aquí? ¿Hemos vuelto en sí? ¿O hay algo que aún, alguna actitud, algún pecado estamos batallando? Y no queremos, o queremos estar ahí entre los puercos. Y no queremos ir con nuestro Dios. Si aún tal vez te sigues gozando en el pecado, pues tarde o temprano puedes verte en la miseria. O podemos orar y pedirle a Dios: Señor, llévalo a la miseria para que reaccione rápido, Señor, ¿no? Para que se dé cuenta de lo que está pasando, se dé cuenta de que tu amor es más que muchas veces nuestras decisiones y nuestras actitudes. O muchas veces, a veces queremos tocar fondo, ¿verdad? Muchos dicen, a mí me decían: tú no vas a parar hasta que toques fondo. Pues toqué fondo y más todavía. Y reaccioné, gracias a Dios. Entonces, el hijo perdido demostró ese arrepentimiento que nosotros necesitamos tener, totalmente honesto. ¿Sí? Así que, y eso es lo que vemos en esta parábola.
el hijo pródigo, después de la miseria, pensó de una forma completamente diferente. Sí, hubo un cambio en él. Sobre todo, lo que le llevó a esto fue a estar con su padre, con él mismo y con su hogar. Sí. Versículos 20 al 24 nos dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Levantándose, dice, vino a su padre. Imagínate el padre cómo estaba, ¿no? La preocupación, la angustia. El hijo pródigo fue lo primero que pensó, ¿verdad? Ir a su padre. Pero no nada más lo pensó, sino que lo hizo, tomó acción. ¿Sí? Tal vez pudiera haber sentido pena, porque muchas veces el enemigo te mete eso en la cabeza cuando por primera vez tal vez te están invitando a la iglesia. No, es que hiciste esto, es que eres grosero, eres alcohólico, eres mujeriego. No, ¿cómo voy a ir? ¿No? Y a veces eso es lo que causa en muchas personas que no asistan a la iglesia. Incluso hoy en día sigue pasando. Entonces él pudo haber pasado esto, pero también pensó en el arrepentimiento. Él realmente lo hizo. Aún con todo eso reconoció. ¿Y qué hizo? Fue a su padre. Vemos entonces al padre afligido, preocupado. Imagínate esperándolo todo ese tiempo que él se fue. Y así afuera de su casa, esperando. Imagínate lo que hace un padre terrenal, cómo Dios nos espera siempre. Todo el tiempo Dios nos está esperando, nos está hablando. Y nos está diciendo: ven, aquí no te va a faltar nada. Creo que eso es lo que pasa cuando un hijo se quiere ir de la casa, ¿verdad? Hay mucha preocupación. ¿Por qué? Si aquí no te falta alimento, no te falta techo. Entonces imagínate lo que Dios pues nos da. Dios te sigue esperando y nos va a seguir esperando. Y si no, dice que Él te busca. Él va por ti. Y dice que cuando uno estaba lejos, lo vio su padre. Imagínate, de aquí al puente, ¿no? Lo ve, y ahí viene. Y fue movido a misericordia. El amor del padre no esperó a verlo, a esperarlo, sino que él dice que fue movido a misericordia. Fue un amor que recibió, fue el amor de nuestro mismo Dios, ¿verdad? Poniendo muchas veces esa libertad que a veces queremos. Pero aquí vemos el hijo pródigo, que no fue, cuando lo recibió, no le puso una libertad condicionada. Sí, te voy a recibir como mi hijo, pero vas a hacer esto. Y ahorita vamos a ver. Su padre no lo condicionó para nada. Es más, no vemos que le haya dicho algo, ¿verdad? No lo castigó, no lo forzó a trabajos pesados, no le golpeó, sino fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Corrió a sus brazos, lo abrazó, lo besó. Nosotros como padres, ¿qué hubiéramos hecho con uno de nuestros hijos? Desde allá empieza a aventar piedras. Ni vengas porque te va a ir peor, ¿no? Sí, la verdad, somos humanos y tenemos esas actitudes. O el chanclazo, ¿ya qué va a hacer? Sí. Y Dios tiene mucha misericordia por nosotros también. La verdad. El hecho de estar aquí con tu familia, en tu hogar, los jóvenes,
con su familia, con su papá, con su mamá. Es una bendición. Y Dios siempre va a estar viendo por ello. ¿Por qué? Porque siempre nos cuida, que no nos caigamos, que no nos apartamos, que no te vayas, vuelve en sí. Hey, Manuel, reacciona. ¿Sí? O sea, Dios siempre está así. Y lo vemos en los estudios toda la semana. Nos está hablando. Dios siempre nos va a buscar, nos espera con los brazos abiertos. Aquí cada 8 días nos espera Dios así, que todos estemos, para que Él nos bendiga. Incluso si te vas, Él va a ir a buscarte. No te dice nada. El padre no le dijo nada aquí a su hijo. Lo abrazó, lo besó, se gozó, le dio mucho gusto. Imagínate el abrazar a tu hijo después de que se va lejos a perderse. Regresa a tu casa y tal vez lo único que necesita es un abrazo. Y tú ya le estás pensando cómo darle, pero con todo. Y eso es lo que a veces necesitamos, un abrazo. Todos la regamos, sí, todos la regamos. Nadie es digno. Solo es por la gracia de Dios. Entonces, no actuemos con este tipo con unas actitudes diferentes, sino practiquemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque esto es lo que hace Dios. Después de que pecamos, vas, pides perdón a Dios y Dios te perdona. Te arrepientes, no vuelvas a hacerlo, hijo, ¿no? No la vuelvas a regar. Eso es lo que hace Dios. Aunque hay consecuencias, sí, pero Dios, el amor de Dios no se compara incluso con un amor terrenal de nosotros. Por eso nos invita a hacerlo. Si hay algo que está sucediendo en el hogar, pongamos en práctica lo que Dios nos enseña, porque no nada más es gritos, golpes, insultos, porque eso es más terrible, ¿no? He escuchado que las palabras hieren más que una corrección. Y que cuando llega este momento de encontrarse el hijo pródigo con su padre, ¿qué le dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? El hijo comenzó a decir lo que ya había preparado, lo que él ya tenía en mente, ¿verdad? Pedir perdón. Y dice, he pecado contra Dios y contra ti. Pero el padre ni siquiera lo escuchó. En cambio ordenó que le trajeran al hijo vestido, calzado, un anillo, ¿sí? Y que fuera tratado como un hijo, no como un sirviente. Ese es el amor de Dios. La verdad, a mí me estaba impresionando todo esto cuando lo estaba haciendo. Porque a veces, la verdad, yo decía, es que yo merezco esto, Señor. Es que yo merezco que me trates machín, me trates, pero rudo, para que yo entienda. De verdad. Y cuando llego a la iglesia, me trata Dios con el amor y las lágrimas así, te empieza a transformar, te empieza a hacer ver las cosas que son diferentes a lo que yo pensaba. Y me da unas vestiduras nuevas, ¿verdad? A todos nos da esas vestiduras blancas, dice. Y nos trata como hijos, no como siervos, no como otras personas. Así que como llegamos a Cristo, y mírate ahora, ve al de al lado si no tiene una sonrisa. Ah, no, ¿verdad? Por el cubrebocas. Pero hemos sido transformados. Ya no somos las mismas personas de antes, ¿o sí? No, ¿verdad? Gracias a Dios ya no. Ese es el amor de Dios. Entonces, después de que el hijo pródigo tuvo esta vida perdidamente, o a veces cualquiera de nosotros en un pasado, ¿sí? Así llegamos con esa maldad, sucios, con un corazón por los suelos. En cambio, Dios dice que nos limpia de toda maldad, te pone unas ropas nuevas, te ve como su hijo amado, el que estaba perdido y ha vuelto, ¿sí? Al igual que un padre terrenal lo haría, ¿verdad? Digo, si tienes hijos, creo que también lo haríamos.
no tomaríamos una actitud diferente. Y debemos mostrar ese amor, el amor de Dios. Así que ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Practicar la misericordia, el amor. Trata bien a tu hijo, ámalo. ¿Verdad? El padre fue lo que hizo, sacarle el mejor vestido. Imagínate, ya había preparado todo para él cuando él regresara. Sí, incluso vemos a un becerro, ¿verdad? Imagínate el padre, el becerrito engordándolo hasta que estuviera bueno para cuando el hijo regresara. Le calzaron los pies, ¿sí? Maten el mejor becerro, el más gordo. Sí, estas cosas ya estaban preparadas para él cuando él regresara. Suplieron sus necesidades físicas. ¿Sí? Estaban destinadas para darle honor al hijo. Imagínate, es increíble el amor de Dios, porque a pesar de que vemos aquí que se va, regresa y le dan honor, le dan unas vestiduras nuevas, no le dicen nada y lo tratan bien, lo recibe con todo el amor el Padre. El Padre hizo mucho más que simplemente satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Nosotros como padres también buscamos eso, ¿verdad? Suplir la necesidad de nuestros hijos. Pero una de ellas es importante que ellos estén escuchando la palabra de Dios. Porque ahí es donde los hijos se alimentan, nosotros nos alimentamos, podemos guiarles, hablarles. Antes, una persona me decía, ya grande de edad, es que yo tengo mucha experiencia en esto y así. Y me trataban de aconsejar. Mal, obviamente, porque pues, aquí la palabra de Dios me ha aconsejado demasiado, mucho, y a todos. Entonces es cuestión de actitud de nosotros, de cada quien, que practiquemos las cosas que Dios nos enseña. Porque si no lo aprendemos, no lo practicamos, entonces lo que estamos haciendo es que esperar ser bendecidos nada más y pues ya me voy, Dios, ¿no? Debemos de practicar la palabra de Dios. Muchas veces, en vez de reprochar, de hablar mal, abraza a tu hijo. ¿Sí? O ya le golpeaste, ya lo corregiste, ya hasta le dejas de hablar, ¿no? O actuamos a veces muy rudos con ellos. Sí, imagínate el padre del hijo pródigo, pues dándole de comer a este becerro para cuando su hijo llegara hacer fiesta. Se gozaron. Todo lo que hace un padre por los hijos, ¿no es así? Imagínate Dios, la fiesta que hace cuando un hijo se arrepiente, ¿verdad? Y ya lo vimos. Los jóvenes, por ejemplo, tienen techo, tienen vestido, tienen alimento, calzado. Entonces, dime si Dios no satisface tu necesidad, joven. Entonces, honra a tu padre, honra a tu madre. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos. Y muchas veces, como hijos, ni siquiera somos agradecidos con nuestros padres o con Dios. Y es algo que debe de haber en nuestro corazón, en general, en todos. El ser agradecidos con Dios. El que ya recibí, o muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, llega la semana, la quincena, pagan, sí, nos vemos. Debemos ser agradecidos porque todo lo que tenemos es por Dios. Todo es por Dios. Y si Él nos trata como hijos es porque nos ama. Es porque Él dio su vida para que nosotros estemos aquí. Y aún a pesar de que hemos pecado, hemos despilfarrado, hemos cometido pecado y muchas cosas, nos trata como hijos. Entonces dice que comenzaron a regocijarse. Fue algo
emocionante. Por ejemplo, cuando encontraron a la oveja perdida, ¿no? Fue algo, hubo gozo porque la encontraron, ¿sí? Y la moneda perdida, imagínate, pero una oveja perdida, dile, arrepiéntete. ¿Por qué te vas? Arrepiéntete. Pues no, contestar. O sea, pero hubo gozo cuando la encontraron, hubo alegría cuando encontraron la moneda. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver el gozo del hijo perdido. ¿Sí? ¿Tuvieron una fiesta? Sí. Usaron tal vez ropas casuales, joyas, comida abundante. No solo se trataba de encontrar al hijo perdido, era como si hubiera vuelto de la muerte. Volvió, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Muchas veces podemos irnos apartados de Dios, no somos nada, la paga del pecado es muerte, regresamos y dice Dios, has vuelto en sí, ¿no? Has revivido. Y nos da otra oportunidad, muchas oportunidades Dios nos da, por la gracia de Él, nada más por el amor, por su misericordia. Y muchas veces no queremos ni reflexionar en ello, nos la pasamos teniendo tantito estoy bien, tantito estoy mal, tantito regreso al pecado, tantito voy con mis amigos, con los chavos, me voy a tomar, voy a tener pues, actitudes como los demás porque aquí nadie me ve. Pero recuerda lo que pasó el hijo pródigo. No debemos esperar a llegar a ese grado con esa actitud del hijo pródigo. Aunque vemos el cambio en su corazón, vemos un arrepentimiento. Va a su padre, lo recibe, lo restaura, le ama, lo trata como hijo. Y vamos a ver la otra actitud del hijo mayor. Versículos del 25 al 32 nos dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos otro tipo de actitud, ¿verdad? Ahora del hermano mayor, que estaba en el campo, ¿verdad? Trabajando. Tal vez él no había tenido este tipo de vida pródiga como su hermano, ¿verdad? Y a lo mejor trabajando duro, apoyando a su padre en el campo, los becerros. Pero ¿qué sucedió cuando escuchó que había fiesta, verdad? ¿Y qué le dijeron? Pues, tu hermano ha vuelto. Tu hermano ha vuelto. Imagínate, tal vez yo me hubiera puesto feliz, o más bien sí me hubiera puesto feliz de que hubiera regresado mi hermano, ¿no? O no te da gusto a veces cuando entra una persona nueva, nos da alegría cuando vienen, cuando regresan o cuando vuelven en sí. Hay alegría, nos gozamos con ellos también. Y dice que su padre le rogaba para que, imagínate un padre rogándole a su hijo. Si hablamos de actitudes, esa es una actitud también arrogante del hijo mayor. A veces pensamos que el hijo mayor es tremendo, pero ya vimos que estas dos actitudes de estos dos hijos, en la cual nos podemos a veces reflejar. El hijo mayor no estaba feliz, no le causaba ningún gozo de que su hermano regresara, mucho menos de que su padre lo recibiera con alegría.
y que todavía festejaran, hicieran fiesta. Él se quejó, ¿sí? Sintió que era tal vez un insulto para su propia obediencia y fidelidad. Imagínate, siempre te he obedecido, papá, ¿no? Le dice. Eso es algo muy mal. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hemos desobedecido a nuestros padres? ¿Nunca? ¿Todos hemos desobedecido a nuestros padres o no? Los jóvenes bien callados, ¿verdad? Oh, la verdad, yo también fui desobediente a mi padre, a mi madre. Pero este joven, vemos, yo nunca te he desobedecido, te he sido fiel, trabajo duro. Ni un cabrito me das para que yo me goce con mis cuates. Vemos una actitud como los fariseos y los escribas, ¿verdad? Ellos, si moría un pecador, ellos hacían fiesta. Pero cuando uno iba a Jesucristo, había fiesta en el cielo, un arrepentido. Y este hijo mayor hace lo mismo, no está contento de que su hermano regresara. Y está cortándose con esta actitud como los fariseos, rechazando, no teniendo ese gozo. Y el gozo es para todos. O sea, cuando suceden este tipo de cosas, ya sea por medio de los hijos, o incluso grandes como nosotros, y hay una reconciliación, hay un arrepentimiento, pues hay gozo, todo cambia. ¿Alguna vez has abrazado así a tu esposo, tu hijo, y dices, no pasa nada, tranquilo? Mostrándole el amor, ¿verdad? Aunque es que la regó este cuate, o sea. Debemos de tener una actitud siempre de aceptar, de reconocer lo que Dios hace. Imagínate, vemos la actitud del padre, le está rogando, ven para acá, gózate con nosotros, tu hermano está aquí, abrázalo, recíbelo. Pero ¿qué hizo? Se enojó y no quiso entrar. Se enojó y no quiso entrar. ¿Alguna vez te suena esto? El hermano mayor no estaba nada feliz, y aquí lo que podemos ver, pues también estaba perdido el hijo mayor. Estaba perdido. Ahora eran dos perdidos. Por su actitud. Imagínate, habla de obediencia y no obedece a su padre cuando le está diciendo ven, y le está rogando y no le obedece. ¿No entró? ¿Se enojó y no entró? El saber que su hermano regresa, a esto le molestó a él bastante. Bastante le molestó. Y es lo que vemos con los fariseos, los escribas. ¿Sí? Cómo es que ellos rechazan a los pecadores, y Jesús los atrae. Jesús te dice ven, y a veces nos está rogando y nos está hablando a través de otra persona, ¿verdad? Los estudios. Siempre nos está hablando nuestro Dios. Jesús lo recibe. Y nosotros no tenemos ningún derecho de rechazar a la gente. Ninguno. Mucho menos a un pecador. Imagínate que va a entrar una persona ahí, tal vez sucio, una persona en mal estado. Y ahora a mí me recordaría como cuando yo vine. Y no lo vamos a rechazar. Porque Él busca a Dios. ¿No? Muchas veces pensamos que merecemos el mejor trato del mundo, cuando Dios nos está hablando, ven, una y otra vez nos está hablando. Y podemos mostrarnos como el hijo mayor. Nah, yo no entro ahí a esa iglesia. No, ¿para qué? Debemos de ser obedientes a nuestro Dios, y es algo que en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, debe de haber. Sin en cambio, a veces hacemos todo lo contrario y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque pues yo te soy fiel, Señor, o sea, yo te obedezco en tu palabra, o sea, yo no robo, yo no insulto, yo no miento a nadie, o sea. Y todavía le dice cuando vino tu hijo, ¿verdad? Imagínate, en vez que diga mi hermano, mi carnal, mi brother,
Tu hijo, le dice. El celo, ¿verdad? Había celo en este hijo mayor. Y le dice, pues, yo no te he desobedecido jamás. Y ni siquiera un puerco me has dado, ni un becerro para gozarme con mis amigos. El hijo mayor muestra la amargura, ¿verdad? Hacia su padre, porque está rechazando, no me hables, jefe, la neta estoy bien orgulloso ahorita, estoy bien sacado de onda porque vino tu hijo. ¿A qué viene? ¿A qué viene? A quitarte otra vez mi herencia. Viene por mi parte ahora. Si algo les pregunto a los jóvenes es que si algún día han desobedecido a sus padres pensando que son fieles y merecen o merecemos honra, pues debemos de fijarnos y tener en cuenta nuestra actitud. El servicio que este hermano mayor estaba haciendo es algo que como hijos de Dios también debemos de tener. Servir. Somos siervos. Hemos tomado esa actitud de siervos, de servir a Dios, servir a la iglesia, amar a la iglesia, ¿sí? Y dejar de quejarnos o ser orgullosos o esperar que Dios nos esté rogando, otra persona te esté rogando, ándale, ven, entra a la iglesia, entra al reino de Dios. Si algún día quieres irte, tener esa libertad, ya sabes, podemos orar para que Dios te lleve o nos lleve a la miseria. Si el hermano mayor no apreció todo lo que tenía, porque tenía todo en su casa, ¿sí? Todas las necesidades tenía su padre, tenía la bendición de tener un hogar, el amor del padre constantemente ahí con él, viendo por su necesidad, no faltándole nada, dándole alimento, techo. Sin embargo, el orgullo, muchas veces eso es lo que cambia nuestra actitud. El orgullo. ¿Por qué le das más a este? ¿Por qué le das al otro? Tu hijo, dice. Los orgullosos y los justos siempre sienten que no son bien tratados o con lo que se merecen, ¿sí? Es decir, yo me porto bien, Señor, yo estoy a tu palabra, no me pierdo los estudios y merezco ser bien tratado. Necesito esto. Necesito una camioneta, necesito un carro. Y dice que era necesario hacer fiesta y regocijarse, ¿verdad? Pero también vemos algo, la palabra no dice que muchas veces, más bien dice que muchos de labios le honran, pero su corazón está lejos. Y eso es lo que vemos en el hermano mayor, teniendo a su padre, ¿verdad? Sí, papá, yo te amo, te sirvo, no te desobedezco, pero su corazón tal vez está en el pecado. O algunos de nosotros, los grandes, nuestro corazón anda en el pecado, ¿sí? Eso es lo que ilustra perfectamente a los líderes religiosos que estaban enojados porque Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores. Esta es una actitud terrible, pésima, ¿sí? Y muchas veces nos podemos identificar así como un fariseo, como un escriba. No, cuate, no, sácalo. No lo recibas. Viene mal vestido, viene con traje, ese sí, échalo para acá. Tenemos actitudes muy orgullosas. Entonces, en la fiesta, el regocijarse, ellos no tenían ninguna razón para quejarse, los fariseos y los escribas. Es más, todas las razones para ser feliz, porque si Dios en el cielo, imagínate, hace fiesta cuando uno se arrepiente, una persona se arrepiente, pues nosotros debemos de también regocijarnos. Tal vez no te estoy diciendo que hagas una gran fiesta, ¿verdad? Pero gózate, que haya gozo cuando tal vez tu hijo se hizo cosas que no te agradaban, se arrepiente, te pide perdón. Pues gózate. A veces hacemos lo contrario, lo sigues regañando y diciéndole.
Y cuando nosotros como grandes la regamos, tenemos errores, ¿te dice algo Dios? Te habla con amor. Nos habla con amor a todos. Entonces, en cada una de estas parábolas, o esta parábola, el mensaje de los publicanos y los pecadores era muy claro. Era que hubiera un arrepentimiento, ¿sí? Volver a la casa de su Padre. Y en general todos tenemos esa oportunidad. Ahora ya estamos en la casa de nuestro Padre Dios. Entonces, de aquí en adelante debemos de ver qué actitud tengo hacia mi Padre Dios, hacia mi hermano. Pues somos hermanos en Cristo. Hay un hermano, tenemos hermanitos menores allá en la escuelita. Y debemos de ver qué actitud estoy tomando. El mensaje de los líderes religiosos también fue para ellos, que sean felices, que se gocen cuando los perdidos son encontrados, cuando se arrepienten y vuelven a casa. ¿No te ha pasado alguna vez has perdido una cartera y andas bien preocupado? Más preocupado que por tu hijo a lo mejor. Y andas buscando y haciendo y deshaciendo y andas gritando, ¿y dónde la dejé? Si tú no sabes, pues tus hijos menos. Entonces, como conclusión, la misericordia de Dios siempre va a extender la mano a sus hijos. Eso es lo que va a hacer siempre. No te preocupes si tal vez, o más bien preocúpate si estás en pecado, si estás actuando mal, como la actitud del hijo mayor, o ya quieres tu herencia, quieres irte. Los errores se pagan, las consecuencias vienen, pero algo te digo es que Dios siempre va a estar ahí para ayudarte, para sacarte, meter su mano y ponerte a un lado de Él y limpiarte. La gracia de Dios recibe a todos los hombres pecadores, a todos. La gracia de Dios, es infinita. Aquellos que se creen justos, muchas veces son el objeto de compasión divina, o los injustos, a veces los culpables, los que no la merecen, ¿verdad? O decimos, no, este cuate no merece la gracia de Dios, y tú sí. Debemos de pensar, porque muchas veces lo que hacemos, un fariseo, y ahí está juzgando, y ahí está viendo las actitudes de la otra persona. En una palabra, la salvación no es por mérito, tampoco, no es por obras, es por gracia. Así que si algo aprendemos es que el hijo menor, el Padre, nuestro Padre Dios, ¿qué actitudes estamos teniendo entonces? ¿Sí? ¿Es necesario orar por nuestros hijos siempre? Sí, es necesario orar por ellos. Para que no, si algún día quieren irse, quieren perderse, pues vas a continuar orando aún más todavía. Pero para que Dios lo haga reaccionar así. ¿Sí? Oramos. Padre hermoso, Señor, te damos gracias por esta prédica, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos o mostrarnos cómo debemos comportarnos como hijos, Señor. Nosotros tenemos la decisión si nos formamos como un hijo pródigo, o tenemos una actitud del hijo mayor, o qué mejor tener tu actitud, Dios, de siempre buscarnos, de siempre darlo todo, el bendecirnos, el estar cuidándonos y limpiándonos cada día con tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque acá estamos glorificándote, reconociendo que somos pecadores, que la regamos, Señor, pero gracias a tu misericordia, Señor, podemos buscarte y estar delante de ti, Señor, arrepentidos, con un corazón dispuesto a cambiar y ser completamente diferentes, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.